Mis queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. En este viernes estaremos continuando con la clase de la primera carta de Pedro. Agradezco de antemano su asistencia, su presencia, que me den la oportunidad de poder entrar hasta sus hogares a través de estos medios. Gracias a Dios porque facilita los medios para que podamos continuar con el estudio de su palabra. En esta ocasión, hermanos, solamente estaremos recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, la clase pasada, que hablamos de los versículos del 1 al 4 y lo tienen ustedes en pantalla. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y dice el verso 3 en adelante, que es lo que vimos, estuvimos abundando un poquito más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, esta carta que escribe Pedro, sin duda alguna es una carta que nos llena de advertencia. Es una carta que nos transmite a nosotros también la seguridad de ser hijos de Dios y la herencia que vamos a tener en el día postrero, como mismo Pedro lo escribe. De advertencia en cuanto al sentido de nuestra vida aquí en la tierra, en el sentido del sufrimiento, de la persecución, de padecer como cristianos. En ese sentido, hermanos, nosotros tenemos mucho que aprender de esta carta. Espero que Dios me dé las palabras necesarias para poder transmitírselas y sobre todo que sean de bendición, de edificación en su vida. Antes de comenzar, hermanos, el verso que continúa, que es el verso número 5, me gustaría invitarles a hacer una oración para ponernos en manos de Dios y que sea Él el que nos guíe a través de ese estudio. Vamos a orar. Cariñoso Padre amado, damos gracias por esa oportunidad que nos da de poder escudriñar su santa palabra. Suplicamos, nuestro Padre, usted nos guíe, usted nos bendiga, Señor, y nos ayude, Padre eterno, para poder comprender al máximo este mensaje que sin duda alguna es necesario para nosotros hoy en día, Señor. Gracias, Señor, por su palabra y suplicamos para que caiga en un corazón como tierra fértil y podamos, Señor, aprender y dar fruto en cuanto a su palabra. También suplico por su siervo, Padre eterno, para que usted ponga en mí las palabras necesarias para poder llegar hasta los corazones de todos mis hermanos y todas las personas que escuchen esta clase, Señor. Todo eso, Padre, es para honrar y glorificar su nombre y lo llevamos a usted en oración a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, vamos a continuar en esa ocasión en el verso número 5, que es ahí donde estaremos partiendo para la lección de esta clase. Estaremos avanzando unos 4 versículos aproximadamente. Y pues espero que sean de bendición y de edificación en su vida. Dice el verso número 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es bien importante, porque está hablando Pedro, hilando con los versículos anteriores. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pero dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Lo que está diciendo Pedro aquí es que Dios nos está cuidando. Es que Dios nos está guardando con su gran poder para poder alcanzar esa herencia. Dice aquí, para alcanzar la salvación que está preparada. Pero esa salvación todavía la tenemos en promesa, porque cuando usted y yo nos bautizamos, estamos hablando de que hemos renunciado al pecado, hemos sido muertos al pecado, sepultados y resucitados para andar en vida nueva, con la promesa de Dios para tener nuestra herencia en el día final, en el día postrero, en el día de nuestro Señor Jesucristo, que Él venga por segunda vez, que lo más adelante Pedro va a estar hablando acerca de ese tema mucho para animar a los hermanos. Pero dice aquí parte de la clase, el mismo poder que había resucitado a Jesucristo de entre los muertos, de acuerdo a lo que enseña Pedro en el versículo número 3,
Eh, es este poder que guarda a los que están en Cristo. Es este poder que nos está ayudando a nosotros. Dios cumple y tiene reservada la herencia en el cielo para cada uno de nosotros, para los cristianos. Mientras la palabra guarda, del griego proureo, a las personas mismas, nos está guardando a nosotros. Esta palabra tiene un uso muy frecuente en contextos militares. Dios es la garantía, vaya, para que se entienda, de la salvación que nosotros tenemos. Dios está dispuesto y puede guardar a su pueblo. Nosotros estamos siendo guardados, estamos siendo protegidos por el poder de Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de la dificultad, a pesar de que estamos en este mundo, seguimos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. No es un poder que va a actuar solamente Dios de manera especial en alguien. Recuerden que estamos hablando de que Dios ya nos escogió, ya nos eligió a nosotros, no de una manera aleatoria o por una manera que Dios tuviera preferencia, sino nos escogió a través del Evangelio. Esa parte, hermanos, pues es algo bastante interesante que Pedro nos está hablando de que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, hermanos, ahora que nosotros ya sabemos que es Dios mismo quien nos está guardando, que nos está cuidando con su poder a través de la fe, ¿qué corresponde para nosotros? Pues tenemos que hacer crecer nuestra fe. Tenemos que obedecer, tenemos que oír su palabra, tenemos que guardar su palabra para que la fe en nosotros sea más grande, para que la fe en nosotros se vuelva algo en lo que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. Dios obra en nosotros, de eso no me queda la menor duda, pero tenemos que nosotros dejar que Dios actúe en nosotros. Y Dios no va a actuar, hermanos, a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios, como actuó en el primer siglo. Dios va a actuar, Dios va a obrar en nosotros a través de nuestra fe. Que la fe, hermanos, fue un tema muy importante para el Señor Jesucristo. A sus mismos discípulos, a los mismos apóstoles. Pedro mismo recibió la llamada de atención de parte del Señor Jesucristo, hombre de poca fe. Entonces, hermanos, si Dios nos va a cuidar, si Dios nos va a guardar, va a ser a través de la fe. No deje de orar, no deje de cantar, no deje de leer la palabra de Dios, no deje de reunirse, de escuchar clases, porque eso es lo que nos va a aumentar a nosotros nuestra fe en Dios. El mismo Pedro menciona en el capítulo 4, en el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Pedro está diciendo que si nosotros vamos a ser guardados mediante el poder de Dios a través de la fe, es porque todas estas cosas van a ser deshechas. El fin de todo lo que nosotros vemos, el fin de todo lo que nosotros somos va a ser destruido. Y dice, sed pues sobrios y velad en oración. De alguna manera hagan crecer su fe, porque estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, porque el fin de todas las cosas se acerca, porque la salvación está preparada para ser manifestada no en esta vida, sino en el tiempo postrero, el tiempo determinado por Dios para enviar a su Hijo a juzgarnos, a destruir todo y a juzgarnos a nosotros. Y los que alcancemos la salvación, la promesa de la herencia eterna, seremos llevados al lugar que el Señor Jesucristo está preparando. Fíjense qué hermosas palabras está mencionando Pedro aquí, pero también nos ayuda a nosotros a pensar, a visualizar, porque dice aquí que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Juan abundó un poco en cuanto a ese tema. Juan 11:24, el Señor Jesucristo en la muerte de Lázaro, menciona aquí, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta sabía que su hermano Lázaro iba a resucitar de entre los muertos, pero el poder de Dios, obrando a través de Cristo,
resucitó a Lázaro antes de tiempo. Y resucitó a Lázaro para que toda la gente que estuviera ahí creyera en Dios. La resurrección de Lázaro, hermanos, es una muestra del poder de Dios. Pero dice Pablo allá en Colosenses, para que Cristo en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primero que nos da la oportunidad de resurrección para vida eterna. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Cristo, una vez que resucita, no ha muerto. Cristo vive, hermanos, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, guardada en los cielos. Cristo está en los cielos reinando a la diestra del Padre. Entonces dice Pedro, pero va a ser manifestado en el tiempo postrero, en el tiempo que el Señor venga por su pueblo. Juan 12, en el verso 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. El día postrero, hermanos, es ese día de gran gozo, es ese día de salvación. También va a ser un día triste, un día de lamento para todos aquellos que no recibieron las palabras, que las rechazaron y que no recibieron la palabra de Dios. Esa palabra los va a juzgar, como dice aquí. Ya tiene quien le juzgue. La palabra que usted ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y Juan 6, en el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y dice el Señor Jesucristo, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Nuevamente Juan vuelve a citarnos al Señor Jesucristo y decir que el Señor Jesucristo es el que va a dar la salvación. Dice, todo aquel que cree, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Pedro lo mencionó como esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada para nosotros. ¿En dónde? En los cielos. Y va a ser la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo lo dejó bien claro, y Juan con esas palabras nos está confirmando. Dice, yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, cuando dice Pedro, hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, todo eso es para alcanzar salvación, la que está preparada para nosotros en el día postrero. Fíjense qué hermosas palabras, porque no es solamente, hermanos, animarnos y decirnos que tenemos vida eterna y no luchar y no esforzarnos por ella. Todo eso es mediante la fe, y Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. ¿De qué nos va a cuidar y qué nos va a proteger nuestro Dios? Esto, hermanos, ahora viene a llamarnos a todos nosotros a cautivar nuestra atención, porque dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, las palabras hasta el versículo anterior nos alegran y nos llenan de gozo y nos llenan de ánimo y nos hacen visualizar, hermanos, nuestra vida celestial, nuestra vida eterna, nuestra vida espiritual en la presencia de Dios y en la presencia de Cristo en el cielo mismo. Pero volteamos y vemos el mundo, vemos nuestra realidad aquí en la tierra, vemos nuestra mente y vemos nuestro corazón, decimos, tengo mucho por qué luchar. Por eso dice aquí, sí es necesario, hermanos, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense lo que, ese es fragmento de un comentario. Los hermanos a los que Pedro escribió se alegraban de tener una esperanza viva en el cielo, una herencia de características muy especiales, como lo hemos estado mencionando. Un punto muy importante aquí es que la palabra alegráis es usada por Pedro. La palabra griega es agagiao, la cual usó el Señor Jesús en el Sermón del Monte, y dijo que cuando sus seguidores son perseguidos y se hable mal contra ellos, deberían de gozarse y alegrarse. Es lo que enseña el Señor Jesucristo allá en Mateo 5, lo que conocemos como el Sermón del Monte, en los versículos 11 y versículos 12, hablando acerca de los profetas.
Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Esta palabra, hermanos, la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, pero nos habla, hermanos, no solamente del gozo, que el gozo no debe de cambiar a pesar de las circunstancias. Y el Señor Jesucristo está usando en Mateo 5 a los profetas. Dice: así los persiguieron. Ese fue el destino para los profetas. Pero nos dice: gócense y alégrense, porque a pesar de que sufran aquí en la tierra, ustedes tienen un premio, tienen un galardón grande en los cielos. Esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros, ¿en dónde? En los cielos. Que somos guardados por el poder de Dios aquí en la tierra a través de los sufrimientos, y eso nos causa gozo. Dice, aunque sea por un poco de tiempo. Pedro quería animar a los hermanos que estaban expatriados, que estaban dispersos por las diferentes regiones de Galacia, Ponto, Bitinia, Asia. Aquellos hermanos no perdieran el gozo en su vida espiritual, no perdieran su fe en el Señor Jesucristo, que era el único que los puede guardar por el poder que Dios tiene. Pero las pruebas, hermanos, son necesarias. El apóstol Pablo lo mencionó de la siguiente manera en Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo? En el día postrero, en el día de la resurrección, como lo dijo Marta, como el mismo Señor Jesucristo lo mencionó. Yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, esto nos obliga a nosotros, como cristianos, a analizar nuestra vida espiritual. ¿Cómo la estamos llevando? ¿Cuánto es la fe que hay en nosotros? Y no por cuantificarla, sino por cualificarla. ¿Qué estamos haciendo con esa fe? ¿Cómo la estamos mostrando? ¿Cómo estamos nosotros demostrando nuestra fe? Y no a mi esposa, no a mis hijos, no a los hermanos que me ven. A Dios. ¿Cómo le estoy demostrando yo a Dios que creo en Él? ¿Cómo estoy enfrentando los retos, las adversidades que llegan a mi vida? El origen de las pruebas, hermanos, era que al vivir rodeados de personas controladas por el pecado, en otras palabras, por Satanás, ellos iban a ser aborrecidos. Está hablando de los cristianos del primer siglo. Jesús dijo que los entregarían a tribulación y serían aborrecidos por causa de ser seguidores del mismo Señor Jesucristo. En Mateo 24, en el verso 9, encontramos este pasaje. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El ser cristianos, hermanos, hoy pareciera ser un delito, pareciera ser un pecado. Ir en contra de todos los movimientos, hermanos, de liberación social que hay. Y la gente llega a decir: bueno, tú me estás oprimiendo, tú me estás rechazando, me estás discriminando. No, estoy obedeciendo a Dios. Y con eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque los cristianos estamos siendo perseguidos, estamos siendo atribulados, se está reprimiendo la palabra de Dios. Y dice aquí: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por el hecho de ser cristianos, hermanos. Ánimo y enfrentar la adversidad, hermanos, en el nombre de Jesús, siempre con la bandera de la fe por delante. Las diversas pruebas, hermanos, son una indicación de diversos tipos de sufrimientos que enfrentaron por medio de la persecución. Algunos de ellos fueron encarcelados. Recuerden que lo que hacía Pablo: encarcelaba a cristianos, los perseguía, los golpeaba. Dice: otros a través de la pérdida de sus bienes, otros a través de la separación de sus familias, la tortura, incluso algunos, hermanos, hasta la muerte. Dice: no parece indicar número de diversidad de pruebas, sino la misma diversidad de pruebas, la variante de las maneras que hay en que los cristianos iban a enfrentar esa prueba. Y hermanos, pues pensemos en la iglesia del primer siglo. Pensemos en nuestros hermanos del primer siglo. Pensemos en los apóstoles. El mismo Pablo,
Cuando escriba ya en Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba consciente de que iba a llegar el momento de su muerte estaba muy cerca. Dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. No estoy para ya morirme por alguna enfermedad o porque ya esté viejo. Estoy para ser sacrificado por la causa de Cristo. Entonces, hermano, lo que estamos enfrentando hoy, de tribulación, de angustia, de escasez, de sufrimiento, son necesarias, son permitidas por Dios. No es que Dios nos esté poniendo esa situación ahí, Dios la permite para probar nuestra fe, que es lo que vemos en el siguiente verso, el verso número 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Seguimos hablando de la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Que, hermanos, me gustan mucho cómo escribe Pedro, en serio, estas palabras. Para que sometida a prueba vuestra fe. Dios, hermanos, va a probar nuestra fe. Esa fe, hermanos, que nosotros tenemos en Dios, esa fe que nosotros hemos profesado en Cristo, esa fe, hermanos, la cual nos ha llevado a nosotros a dejar el mundo, a dejar nuestro viejo hombre, a dejar el pecado y a seguir a Dios, a seguir a Cristo, hermanos. Esa fe va a ser sometida a prueba. Y hermanos, ahora sí que Dios va a probar la fe de muchas maneras, de diversas pruebas, como lo vimos en el verso anterior. La palabra traducida como prueba, hermanos, viene del griego dokimion, que puede ser traducida como confiabilidad o algo digno de confianza, de acuerdo al diccionario Strong. Esta palabra, hermanos, se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento, específicamente esta palabra dokimion, y la encontramos nuevamente en Santiago 1:3. Lo que Pedro quiere decir es que la fe será sometida a tribulaciones con el propósito de ser encontrada digna de confianza. Fíjense, hermanos, Dios está permitiendo las pruebas en nuestra vida para ver si somos dignos de su confianza. Es lo que está diciendo también Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hermanos, pues ahora sí que, como estamos viendo en estos versículos, podemos decir que las pruebas son necesarias. Las pruebas, hermanos, son temporales, no son, hermanos, para siempre. Y las pruebas son para perfeccionarnos. Así que si nosotros, hermanos, logramos entender esa parte como cristianos, logramos atesorar eso, aceptarlo y llevarlo a cabo en nuestra vida, sabiendo que somos guardados por el poder de Dios a través de la fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Hacer crecer nuestra fe. Lo que estas clases tienen como propósito es que a través del estudio de la palabra de Dios, nuestra fe crezca, nuestra fe se fortalezca y que estemos preparados para que en el día de mañana que enfrentemos pruebas, o si en ese momento ya estamos enfrentando pruebas, no nos extrañemos como si alguna cosa rara o extraña estuviera pasando en nuestra vida. Así que, hermanos, en lugar de eso, gocémonos y alegrémonos, sabiendo que nuestro galardón es grande, no aquí, sino en los cielos. Por eso estos pasajes, hermanos, que está mencionando Pedro, me gusta mucho cómo lo está diciendo. Pone el ejemplo del oro, hace una analogía con el oro, la fe con el oro. El abuelo de mi esposa, hermanos, el hermano Federico, que descansa en el Señor, un hermano que fue relojero y fue joyero. Este hermano, platica a mi esposa, que ponía en su área de trabajo, en un tazoncito de un material resistente al fuego, ponía los pedazos de oro y prendía el mechero para empezar a fundir el oro. Y ahí se daba cuenta qué calidad de oro era con el que él trabajaba. Y el oro, al no ser puro, empezaba a explotar.
hacía pequeñas explosiones donde el oro estaba siendo purificado a través del fuego. Y Pedro hace esta analogía, y la misma palabra, hermanos, nos da esta analogía en varias ocasiones. Isaías nos habla acerca de eso. Isaías 1:25 dice: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Fíjense cómo está hablando aquí el profeta acerca de Dios y el pueblo de Israel. Isaías 48 en el verso 10: he aquí te he purificado, y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Un horno, hermanos, está para quemar. El horno está para fundir, para dar nueva forma después de eso, lo que estaba sucediendo con el oro. Y es a lo que nos estamos enfrentando nosotros ahora como cristianos. Para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe también, con el propósito de que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Recuerden, hermanos, que esta palabra tiene el significado, hermanos, de que nuestra fe sea encontrada digna de confianza cuando venga el Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, cuando sea manifestado Jesucristo, en el día postrero. Los sufrimientos nos hacen depender más de Dios, hermanos, eso sin duda alguna, y por ende experimentar una mejor relación con el Señor. Pablo y Santiago dijeron que uno de los resultados de soportar las aflicciones es que crecemos en paciencia. Romanos 5 del 3 al 5 nos habla acerca de que la prueba trae sufrimiento, pero también trae paciencia. Santiago 1 del 2 al 3, uno de mis pasajes favoritos, hermanos, nos habla también de tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermanos, Santiago también dijo que si resistimos la prueba, recibiremos la corona de vida, en el verso número 12. Entendemos, hermanos, esto. Lo llevamos a nuestra mente y decimos, es verdad, tengo que hacer crecer mi fe, tengo que confiar más en Dios. Pero cuando viene la prueba, ahí es el momento, hermanos, donde verdaderamente vamos a demostrar si estamos preparados para que nuestra fe sea digna de confianza para cuando venga el Señor Jesucristo. Pablo mencionó lo siguiente en 2 de Tesalonicenses 1 del 7 al 10: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con sus ángeles de poder, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo, hermanos, cuando escribe a los hermanos en Tesalónica, en la segunda carta, les habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, están siendo atribulados, pero van a tener un reposo cuando el Señor se manifieste. Pedro lo menciona como el día postrero. Y dice aquí, cuando se ha manifestado Jesucristo, en el verso número 7. Hermanos, ¿estamos listos para cuando venga el Señor Jesucristo? ¿Tendremos una fe digna de confianza cuando sea manifestado nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Necesitamos, hermanos, pensar en eso. Y aquí, hermanos, entra el autoanálisis de cada quien. Yo no puedo juzgarlos a ustedes, no soy quien, pero la palabra sí puede. Yo vengo y presento este mensaje de parte de Dios esperando que llegue a usted y que usted lo reciba como lo que es palabra de Dios. Y que usted mismo pueda analizarse. Si está bien, continúa así, hermano. Pero si hay algo que está faltando a su fe y necesita acrecentarla, busque a Dios. Si cree que hay manera de que ese servidor le pueda ayudar en algo, busque la manera de contactarme y platicaremos acerca de eso. Pero, hermanos, es necesario que nosotros amemos a Dios. Pedro lo menciona en el siguiente versículo y dice, a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro nos está diciendo que nosotros amamos al Señor Jesús, que los cristianos del primer siglo que estuvieron ahí aman al Señor Jesús, aún aunque no lo hayan visto, aunque no hayan estado ahí. Pedro sabía quién fue Jesús, quién era Jesús en su vida. Pedro estuvo presente en momentos muy importantes de la vida del Señor Jesucristo, por eso fue hecho apóstol. Pero mismo Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora amamos, hermanos, al Señor Jesús y creemos en Él, aunque no le hemos visto. Y nos alegramos, hermanos, con un gozo inefable y glorioso, porque sabemos, hermanos, que de Él depende nuestra vida, no aquí. Aquí estamos guardados por el poder de Dios, pero nuestra vida, hermanos, está para ser manifestada con Él en el día postrero. Y esa parte, hermanos, el Señor Jesucristo ya lo sabía. Por eso cuando habló allá en Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, refiriéndose aquí a los apóstoles. No ruego solamente por ellos, sino el Señor Jesucristo estaba rogando también por nosotros, por las pruebas, por las dificultades, para que nuestra fe, hermanos, sea digna para cuando Él venga. Que el Señor pueda decir, mira, a pesar de los sufrimientos, a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación, a pesar de la escasez, de la lucha, de la enfermedad, de que fueron rechazados por predicar mi palabra, ustedes, hermanos, van a ser guardados con el poder de Dios. Y el gozo que ustedes van a sentir va a ser un gozo inefable, un gozo glorioso, porque van a alcanzar esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En Juan 20, en el verso 28 y 29, entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y fíjense lo que expresa el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora nos dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Hermanos, caminamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, y en ocasiones pensamos o sentimos que estamos solos. Recordemos que el Señor Jesucristo nos dijo allá en Mateo, he aquí estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Hasta el día en que todo esto sea deshecho, hasta el día postrero, hasta el día en que sea manifestado Jesucristo, para darnos a nosotros resurrección de entre los muertos, si es que ya descansamos en Él. Para todos los que ya descansaron, así como los profetas, porque tienen un galardón grande en los cielos. Nos está animando con esas palabras, a pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento. Continuemos adelante, hermanos. Continuemos adelante luchando, haciendo crecer cada día más nuestra fe. Y dice el verso número 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Pero este versículo, hermanos, lo estaremos viendo la semana que entra. Les agradezco su tiempo, les agradezco la oportunidad que me dan de compartir con ustedes este mensaje. Agradezco a Dios porque me utiliza para poder compartir esta clase con ustedes. Hermanos, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Dios tiene como propósito, hermanos, salvarnos, darnos salvación eterna. Por eso lo estaremos viendo, si Dios nos da la oportunidad, la siguiente semana. Gracias por su tiempo, por su atención. Que Dios los bendiga.